Les habla su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, hoy para discutir nuestras preguntas en microbiología, parte 2. Les había anunciado equivocadamente hace 2 días cuando hicimos nuestros casos. Yo creía que iba a cubrir otro material, pero anuncié microbiología y se me había olvidado que yo había cubierto ya microbiología, las primeras 5 preguntas hace unas semanas atrás, creo que fue en mayo 30. De todos modos, esta sesión entonces sirve para empatar las secciones durante la semana, así cuando hacemos casos nos mantenemos en el mismo tema durante la discusión de los casos y la discusión de las preguntas multiple choice de alternativa múltiple, que son las que vamos a discutir hoy. Empezando hoy, las preguntas van a ser del mismo tema que cubramos en el caso anterior durante la semana. Durante el verano hacemos una sesión de casos a la semana, usualmente los miércoles. Esa sesión es grabada, no es en vivo. Y los viernes hacemos las preguntas de discusión, multiple choice, que es en vivo. Sin nada más al respecto, vamos entonces a empezar nuestras preguntas de hoy. Espero no haber repetido las preguntas. Las cotejé y no parece que estoy repitiendo las preguntas. Saniticé la presentación. La primera pregunta envuelve a un joven de 17 años que acude al médico, o sea, a usted, con mareos recurrentes, palpitaciones y dolor articular. Hace unos 6 meses realizó una excursión de verano al este de Massachusetts, pero no recuerda haber sido picado por ninguna garrapata ni presenta erupciones cutáneas, no lo picó ningún bicho raro. El electrocardiograma se muestra en la imagen, la cual no tengo, pero sí le voy a decir que le voy a dar la descripción del electrocardiograma. No presentaba nada así del otro mundo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de los síntomas de este paciente? Síndrome de Brugada, la alternativa A. B, enfermedad de Chagas. C, miocardiopatía hipertrófica, hypertrophic cardiomyopathy. D, Lyme's disease, enfermedad de Lyme. E, bloqueo cardíaco de tercer grado. Y la respuesta correcta aquí, aunque él no recuerde que lo haya picado alguna garrapata ni ningún bicharraco, la enfermedad de Lyme es la enfermedad correcta, la cual es causada por la infección de la Spirocheta Borrelia burgdorferi y se transmite por la picadura de una garrapata. Y la garrapata tiene un nombre bien curioso, Ixodes. Inicialmente la enfermedad se presenta con síntomas generales como fiebre, malestar general, dolor articular, así como erupciones cutáneas alrededor de la picadura. Sin embargo, estas picaduras son bien peculiares porque suelen pasar desapercibidas, pero tienen un eritema crónico migratorio y no siempre está presente. La enfermedad de diseminación temprana se presenta de 4 a 6 semanas después de la infección inicial y se caracteriza por anomalías cardíacas y neurológicas. Las anomalías cardíacas incluyen miocarditis, arritmias y trastorno de la conducción. Y en el caso de nuestro paciente tenía una arritmia. Eso era lo que el EKG iba a enseñar. La artritis de Lyme es un hallazgo tardío, no temprano, y se presenta en aproximadamente el 60% de los pacientes meses y en algunos casos hasta años después.
y es asociada con dolor e inflamación de las articulaciones grandes con mayor frecuencia en una o ambas rodillas. Usualmente son las que están más afectadas. Y la enfermedad de Lyme es más frecuente en los estados de la costa atlántica del noreste, pero se han reportado casos en todos los Estados Unidos. La respuesta A, síndrome de Brugada, perdón, no es correcta. Eso es una cardiopatía de conducción que afecta a usualmente hombres jóvenes y conlleva un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Y la enfermedad se ha asociado con anomalías en los canales iónicos de sodio. Y el patrón del EKG o el ECG, de electrocardiográfico, el patrón típico va a enseñarte un bloqueo en la rama derecha del haz de His y una elevación de los segmentos ST Segment Elevations, en las derivaciones de V1, V3. V1, V3. La respuesta B, enfermedad de Chagas. Chagas disease, la enfermedad de Chagas crónica, generalmente se manifiesta durante su fase inicial con arritmias, un bloqueo cardíaco, una taquicardia ventricular, la miocardiopatía dilatada, un megacolon y el megaesófago, que suelen más adelante en la evolución de la enfermedad. La enfermedad se presenta de forma aguda tras la transmisión de nuestro querido y antipático amigo Trypanosoma cruzi. Y este se presenta, si es en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, más común en México, América Central y Sudamérica. En la cuenca de Venezuela se encuentra bastante esto. También la transmisión se asocia con una zona roja enrojecida, lo que llaman un chagoma. Entonces, a esto le va a seguir la fiebre, un malestar general, linfadenopatía, taquicardia y meningoencefalitis. Y estos síntomas se resuelven en aproximadamente un mes, give or take. El electrocardiograma del paciente es clásico porque va a presentar un bloqueo cardíaco que se para tipo Movitz 2. Y la enfermedad de Chagas sería un diagnóstico poco común en el norte de Estados Unidos, en esta área de Boston, Maine. La respuesta C, una hypertrophic cardiomyopathy, una miocardiopatía hipertrófica. Esa es la causa más común de muerte en atletas jóvenes en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se dan a cada rato, literalmente. Y hay un ventrículo izquierdo hipertrófico, asimétrico, no dilatado. Histopatológicamente, la arquitectura miocárdica es bien desorganizada y cicatrizada, y el electrocardiograma típico va a mostrar cambios en la repolarización o una hipertrofia franca. La respuesta E, el bloqueo cardíaco de tercer grado. El bloqueo clásico cardíaco de tercer grado es completo, lo que significa que las aurículas del corazón y los ventrículos laten de forma independiente. Cada quien hace lo suyo, sin que las ondas P y las ondas QRS guarden relación entre sí. Y suele presentarse con una bradicardia grave y existe la posibilidad de muerte súbita. Y esta afección suele tratarse con un marcapaso. No vamos a entrar mucho al detalle. Eso cuando cubramos cardiología tal vez lo discutamos con más profundidad.
La segunda pregunta del día. Una mujer de 30 años se queja de tos no productiva que ha presentado durante los últimos 10 días. Tos seca. Refiere dolor de garganta, cefalea, una radiografía del tórax, una placa de pecho, como dicen en Puerto Rico, muestra infiltrados intersticiales bilaterales irregulares. Tras la evaluación, se le diagnostica una neumonía por Mycoplasma pneumonia. ¿Cuál de las siguientes está asociada con el microorganismo causante del malestar de esta chica? A. Un crecimiento en un medio tamponado con extracto de levadura y carbón vegetal. B. Crioaglutininas IgM de la inmunoglobulina M. C. Producción de ficocianina. D. Cápsula de polisacárido. Esta pregunta es bien interesante. E. Cuerpos reticulados. Repito la premisa de la pregunta. Una joven de 30 años se queja de tos no productiva, ha presentado en los últimos 10 días, tiene dolor de garganta, cefalea, el chest x-ray, la radiografía del tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales irregulares y tras esta evaluación se le diagnostica con una neumonía micoplásmica. Y la respuesta correcta aquí va a ser crioaglutininas de inmunoglobulina M. ¿Por qué? La apariencia gradual de los síntomas, junto con los hallazgos radiológicos de infiltrados intersticiales difusos. ¿Qué te sugiere esto? Una neumonía típica. Pero la neumonía típica es causada con mayor frecuencia por ¿quiénes? Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumonia, Chlamydia pneumonia y, last but not least, otros viruses. Sin embargo, la producción de crioaglutininas del tipo inmunoglobulina M, IgM, solo se observa en la infección por micoplasma. Una pregunta de carácter relativamente dificultuoso, si me pides mi opinión personal. La respuesta A, crecimiento en un medio tamponado con extracto de levadura y carbón vegetal. Parece como si fuera una receta para un plato de comida, ¿no? Esto se realiza un cultivo, este cultivo tamponado con extracto de levadura, de carbón vegetal para diagnosticar la neumonía por Legionella pneumophila. Y la Legionella pneumophila causa una neumonía típica que se observa con la mayoría de los casos en personas mayores que fuman y se dan el palo y abusan del alcohol. Aunque la legionela se transmite a través de fuentes de agua ambientales, la infección no implica aspiraciones. O sea, aspiración. You didn't aspirate it. La respuesta C, producción de ficocianina. La ficocianina, esto es un producto de Pseudomonas aeruginosa. Y estas son las responsables del color azul verdoso, bien chulo, bien lindo, de los microorganismos. Las pseudomonas pueden causar neumonía, pero generalmente en pacientes con fibrosis cística o quística o aquellos pacientes inmunodeprimidos graves. La respuesta D, cápsula de polisacáridos.
Esta me gusta. Las cápsulas de polisacáridos son características de Strep, Streptococcus pneumoniae y otros organismos, otros bichillos más, incluyendo ciertas cepas de Haemophilus influenza, Neisseria meningitis y E. coli, Escherichia coli. Escherichia coli. También el Strep pneumonia es la causa de la neumonía lobar típica. Y esta se caracteriza por la aparición de repente de fiebre, escalofríos bestiales, tos y dolor pleurítico. Parece como si fuera el flu en muchos casos. La respuesta B como dije, la aparición gradual de síntomas junto con los hallazgos radiológicos de infiltración intersticial difuso sugieren una neumonía típica en este caso. Los cuerpos reticulados, la alternativa E. Los cuerpos reticulados son la forma intracelular de las especies de clamidia, incluyendo clamidia neumonía. Clamidia neumonía puede causar neumonía atípica, que se presenta muy similar a la neumonía por micoplasma. Así que si estabas confundido con esta alternativa, bueno, hay alguna base para que te ampares en la confusión. El detalle es que aquí es difícil distinguir entre ambos basándose en los síntomas y la presentación, por lo que el tratamiento suele estar diseñado para cubrir ambos organismos. Sin embargo, la infección por micoplasma es mucho más común. Estoy pausando brevemente, estoy haciendo maintenance. Quiero escoger la pregunta correcta. A ver, esta la hicimos. Ok, esta tercera pregunta. Una familia que emigró recientemente de Rumanía, Romanians, Eastern Europe, el este de Europa, lleva a su niño de 7 años al pediatra con quejas de conjuntivitis, hinchazón periorbital. El niño ha presentado tos con secreción nasal, fiebre alta durante 3 días. Se observan pequeñas lesiones con centros azul blancos en su cavidad oral. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas de este niño? A. Difteria. B. Tosferina. C. Roceola. D. Rubeola. O E. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en la rubiola. La respuesta correcta aquí, precisamente, decidí dejarlo aquí. La de sarampión alemán, perdón. Déjame arreglar algo aquí. La respuesta D, sarampión alemán. No es la correcta, no es la contestación correcta. La contestación correcta es rubeola. Hay dos variedades de sarampión. Sarampión alemán y la rubiola común, y esa es la que estamos discutiendo aquí.
Esto es una enfermedad relativamente rara en Estados Unidos ahora debido a la ubicuidad de la vacuna triple varicia, el SPR. Y se presenta con el prodromo descrito en este paciente, bastante típico. La erupción cutánea que se extiende desde la cabeza hasta los pies, de rabo a cabo, como decimos, durante más o menos 3 días, se desarrolla 1 o 2 días después de la aparición de las manchas de Koplik, que son lesiones orales rojas con centros blanquecinos. No, ahora que discuto esto y hablo de vacunas, que no les sorprendan que más casos como este se estén disparando, empiecen a dispararse, porque información o desinformación está haciendo que la gente opte por no vacunarse. Sea por usualmente se usan excusas o razones religiosas, otro es porque simplemente no le da la gana. Nobody's gonna tell me what to do, what I should do. Government ain't gonna tell me what to do. Y lamentablemente esto tiene una implicación epidemiológica de graves consecuencias, máxima en poblaciones no vacunadas. Yo no les estoy diciendo a ustedes que vacúnense, pero por lo menos hagan algo responsable por el bienestar de sus hijos o el bienestar de ustedes, o las razones que sean. Seamos más conscientes de la salud en general de la población. A eso es a lo que me refiero. La respuesta A, difteria. Difteria es una enfermedad prácticamente desconocida aquí en los United States, en Estados Unidos, debido a la prevalecencia de la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina, el DTaP. Y es causada por Conibacterium diphtheria y se caracteriza por una detestable y odiosa faringitis membranosa. La respuesta B, tosferina. La tosferina también es poco común hoy en día gracias a quienes, a la vacuna, a la vacunación generalizada. Es una infección respiratoria infantil que se caracteriza por espasmos de tos seguidos de un fuerte silbido inspiratorio. La respuesta C, la roceola. Es una enfermedad febril que afecta a niños muy pequeños y que comienza con fiebre alta, progresa a una erupción cutánea similar al sarampión. Los bebés y niños pequeños son los que corren mayor riesgo y se cree que está causado por el virus del herpes humano tipo 6. Muchas infecciones son subclínicas en este campo de la rubiola, los sarampiones, pero la rubiola puede causar defectos congénitos graves cuando la infección se produce durante el periodo prenatal. Vale la pena recalcar eso y aclarar eso. La siguiente pregunta, y esta sería nuestra cuarta pregunta, ¿verdad? 1, 2, 3. Sí, vamos para la cuarta pregunta. Un hombre de 38 años acude a urgencias, emergency room, con una fiebre clínica y cefaleas. La fiebre empezó hace como una semana y hace 2 semanas el paciente regresó de un viaje de África. Por eso que es importante cuando tú le preguntas a un paciente en su historial médico, ¿has viajado al extranjero recientemente?
La exploración física revela hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. Se le hacen unas imágenes cerebrales y muestran signos de afectación cerebral significativa. Pregunto, ¿cuál de las siguientes alternativas, cuál de los siguientes parásitos probablemente causó los síntomas de este individuo? Noten que regresó de ¿dónde? Hace 2 semanas estaba jangueando en África. Lamentablemente no nos dicen en qué parte de África. Al oeste o al este de África o al norte de África o al sur de África. África es un continente grande, enorme, el continente más grande del mundo. Y así de grande es, así de diversas pueden ser las enfermedades infecciosas. A. Plasmodium falciparum. B. Plasmodium malaria. C. Plasmodium ovale. D. Plasmodium vivax. Y E. Adivinaron. Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi, que es Knowlesi. ¿Cuál de estos plasmodium contrajo nuestro querido amigo allá en África? La respuesta correcta aquí es la A, Plasmodium falciparum o falciparum. 4 miembros del género de protozoas, Plasmodium, infectan comúnmente a los humanos y causan malaria. Todos se transmiten por la hembra del mosquito Anopheles. Esta hembra está de madre. El diagnóstico se realiza mediante un frotis de sangre y la especie que causa la afección cerebral, la que coge el elevador y llega al cerebro, es Plasmodium falciparum, que es casi exclusivamente responsable de los casos graves de las enfermedades que derivan en coma y muerte, a los que te lleva Pateco. El malaria, Plasmodium malaria. Este causa fiebre cíclica de 72 horas. Sin embargo, la malaria no causa malaria cerebral. El Plasmodium malaria, el genérico. La respuesta C, Plasmodium ovale. Este causa una fiebre cíclica también, pero es más corta, de 48 horas. Y una característica de los organismos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale es que pueden formar hipnozoitos. Y estos hipnozoitos pueden permanecer latentes en el hígado largos periodos de tiempo, hasta años, pero luego reaparecen. O sea, they pinch their tent there. Ponen su casetita de campaña en el hígado y establecen su residencia ahí. Sin embargo, el Plasmodium ovale no causa malaria cerebral. Aquí la clave aquí, mis queridos estudiantes y amigos que están viendo y oyendo este podcast, es que el individuo tiene una afección cerebral. Ovale tampoco causa malaria cerebral. La D. Vivax, Plasmodium vivax. Esta causa fiebre cíclica también de unas 48 horas. Y una característica de estos chicos es que pueden formar hipnozoitos también. Se van al hígado. Pero el vivax tampoco causa malaria cerebral.
¿Y qué tal la última, el Plasmodium knowlesi? Es un parásito de la malaria en simios. Infecta principalmente a macacos, aunque se ha informado que afecta a humanos en el sudeste asiático, Southeast Asia. Piensen en Camboya, Vietnam, Bangkok, Tailandia, esa cuenca. Y existen informes de afectación cerebral en monos y de casos humanos mortales aislados. La última pregunta. Y esta empieza con una descripción general de los virus oncogénicos que actúan mediante diversos mecanismos. Algunos introducen oncogenes directamente a las células huésped, mientras que otros las obligan a experimentar en ciclos repetidos de proliferación que finalmente se desregulan. Otros introducen potencial oncogénico manipulado cuando se manipula la estructura cromosómica mediante deleciones o translocaciones en el DNA. ¿Cuál de los siguientes viruses causa neoplasia al activar genes supresores de los tumores P53 y RB? Y esta pregunta esto es lo que llama un high yield, una pregunta importante, de un tópico que se cubre frecuentemente. Virus de Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus sería la alternativa A. La alternativa B, virus de la hepatitis C. Alternativa C, virus de la inmunodeficiencia humana, HIV. D, virus del papiloma humano. E, virus linfotrópico de células T humanas tipo 1. Y si pensaron cuando tan pronto yo dije virus del papiloma humano y dijeron, ajá, esa es la contestación correcta. Bravo, esa es la contestación correcta. That's why this is a high yield topic. Por eso es que esto es un tópico que se toca de suma importancia. El virus del papiloma humano, HPV, el HPV causa carcinoma, generalmente cervical. Y al inactivar genes supresores de tumores como el P53 y el RB, mediante la acción de ¿quiénes? De las proteínas virales E6 y E7 respectivamente. Un poquito de bioquímica aquí. Hay una vacuna para eso ahora, HPV vaccine. La respuesta A, Epstein-Barr virus. El virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt's linfoma, que es un linfoma de linfocitos B lymphocytes. Y también con el carcinoma nasofaríngeo. Y la translocación T814, la translocación T814 se asocia sistemáticamente con el linfoma de Burkitt, pero la translocación de por sí sola no es responsable de la neoplasia y no se encuentra en los carcinomas nasofaríngeos. Los otros factores que determinan la oncogénesis del Epstein-Barr virus siguen sin estar, hay todavía mucha discusión al respecto. La respuesta B, hepatitis C. Tanto las infecciones por el virus de la hepatitis C como el virus de la hepatitis B se asocian con un mayor riesgo de desarrollar eventualmente carcinoma hepatocelular, porque el hígado tiene un alto potencial regenerativo. Pero si el proceso se usa en exceso, este asunto regenerativo, esto aumenta la probabilidad de que se produzca una mutación oncogénica durante la regeneración celular. Pero no viene el caso. La respuesta C, HIV. El HIV como agente oncogénico directo se está investigando intensamente a estas alturas, pero ya se sabe que la supresión inmunitaria y la desregulación causada por la infección por HIV
dan lugar a linfomas y sarcomas de Kaposi sarcomas. Virus linfotrópico de células T humano tipo 1. El virus linfotrópico de células T humano causa leucemia de células T en adultos. Y aunque el mecanismo de oncogénesis sigue bajo análisis y estudio y bajo discusión, hay evidencia de que la integración en el genoma del huésped en ubicaciones cercanas a los genes de crecimiento celular podría influir. Más al particular más tarde. Si mal no me equivoco, hemos cubierto ya 5 preguntas hoy, 30 minutos. Estudien este material nuevamente. Háganse de una copia de First Aid for the USMLE Step 1 y úsenlo como un bosquejo gigantesco junto con sus notas de estudio y sus libros de texto o su material de texto. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Nos veremos la semana próxima con otro podcast en vivo, viernes 10 de la mañana Central Time, hora centro, 11 de la mañana este, 9 de la mañana en Colorado y creo que eso es 8 de la mañana en la costa oeste de Estados Unidos. Denle like al video si les gustó, suscríbanse si les parece. El propósito mío es yo voy a hacer un repaso aquí de todos los temas que se cubren en el USMLE Step 1, en el USMLE 1 que se hace en español para Puerto Rico. Mi audiencia principal es esa, pero el programa sigue siendo informativo en general. Yo espero que el programa sea del agrado, les aclare dudas, motive discusión, como una especie de mini escuela de medicina. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer aquí. Pero claro, ya tú tuviste que haber estudiado medicina. Población en general, gente en general que quieran ver el video, esto no está limitado solamente a estudiantes de medicina. Cualquier gente que quiera educarse, que quieran aprender una que otra cosita, son bienvenidos. Pueden hacer sus preguntas, envíenme sus preguntas, denle like si quieren, si les gusta. Y nos veremos la semana que viene, donde tendremos una sesión de casos grabada y nuestra sección en vivo la semana que viene. Déjame ver qué tema me gustaría cubrir la semana que viene. La semana que viene me gustaría cubrir preguntas de embriología. Me gustaría cubrir embriología. Me gustaría. Pero, porque no lo he cubierto todavía. Pero lo decidiremos un poquito más adelante. Buen día, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana entrante. Sin más en particular, estuvo con ustedes su amigo Julio Manuel Martínez Echevarría. Hasta la próxima semana.